Abrimos nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 16, desde el verso 8 al verso 14. Gloria al Señor. Bendito es el nombre del Señor. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Bendito sea el nombre del Señor. Dios añada bendiciones a estas palabras. Pueden sentarse, mis amados. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Dios es bueno y maravilloso. Gloria al Señor. Oniel estará pasando por ahí, tomando los nombres, gloria al Señor, de todo el que quiere que nosotros oremos por él. Gloria al Señor. Usted dará su nombre, usted escribirá su nombre y nosotros estaremos orando. Esta es una semana de clamor, de oración por todas las personas que necesiten, hermanos, urgentemente una oración. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos estado hablando durante todo el mes acerca del Espíritu Santo. Pero hay un tema, hermanos, que estaremos hablando en este día y el próximo domingo, o sea, no mañana, el siguiente domingo, la próxima semana estaremos hablando también de este tema. Y el tema es ilimitados por el Espíritu Santo. Ilimitados por el Espíritu Santo. Amados hermanos, cuando hablamos de alguien que ilimitado, es alguien que no está circunscrito o limitado por algo que lo rodea o que le impide avanzar. Bendito sea el nombre del Señor. Porque cuando nosotros tenemos limitaciones, no podemos avanzar. Cuando estamos ilimitados no podemos avanzar, pero cuando nosotros estamos ilimitados dentro de la voluntad de Dios, todas las cosas son posibles, porque la misma palabra de Dios dice en el Evangelio de Lucas capítulo 2 verso 62, dice que nada es imposible para Dios. Bendito sea el Señor. Es decir, que no hay nada que el Señor no pueda hacer en esta tierra. Bendito sea el Señor. La Biblia dice que le fue entregada autoridad en el cielo y en la tierra. Bendito sea su nombre. Con la muerte de Cristo nosotros hemos recibido ese poder, porque Él nos ha dado el poder y la libertad de nosotros vivir llenos de su Espíritu Santo. Es decir, que hablar de un cristiano es un hijo de Dios, y el hijo de Dios tiene privilegios tales como lo tuvo Cristo, porque la palabra de Dios nos enseña que mayores cosas que la que Él hizo, nosotros lo haremos. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es la promesa para el Hijo de Dios, que todas las cosas son posibles en Dios. Bendito sea el Señor. Es decir, que usted no necesita mirar a los que están a su alrededor, porque si usted es hijo de Dios, Dios está con usted. El Espíritu Santo está en su vida y no hay límite para lo que Dios puede hacer con usted. Dios es grande y poderoso. Bendito sea el Señor. La Biblia nos declara, hablando del Espíritu Santo, y nos dice, y usted lo puede encontrar todo el tiempo en la palabra de Dios, cuando habla del aceite, está hablando de la misma presencia de Dios, del aceite que es el Espíritu Santo. Cuando habla de la unción, se está hablando del Espíritu Santo.
Santo. Cuando se habla, dice la palabra de Dios que cuando Jesús descendió aquella agua en el río Jordán para ser bautizado, la Biblia nos declara que él se le apareció el Espíritu Santo, que decía, y salía una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. La Biblia declara que el Espíritu Santo apareció allí en forma de paloma. Él se concretizó, se hizo visible ante los ojos de todos los que estaban allí y apareció en forma de paloma. O sea que aún el Espíritu Santo es representado en forma de paloma. Pero dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos capítulo 2, dice que cuando los discípulos estaban reunidos en el aposento alto, dice la palabra de Dios que estaban unánimes orando, clamando y esperando la promesa. Y dice la palabra de Dios que se le aparecieron como lenguas de fuego repartidas sobre cada uno. El Espíritu Santo es fuego, bendito sea el Señor. Es decir que también, hermanos, cuando desciende el Espíritu de Dios en su vida, es fuego, bendito sea el Señor. La Biblia dice en el libro de Hechos 1:8, dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. Gloria al Señor. El Espíritu de Dios es poder para testificar de Dios. Bendito sea su nombre. Pero cuando usted va al original griego, en ese mismo versículo dice la palabra: y recibiréis dinamita. El Espíritu Santo es dinamita, bendito sea el Señor. O sea que no solamente usted tiene fuego, usted tiene la paloma, usted tiene la dinamita, usted tiene el poder de Dios, bendito sea el Señor. Usted tiene la unción de Dios, usted tiene el aceite de Dios, el Espíritu Santo, bendito sea su nombre. Pero dice el libro de Efesios capítulo 1 y verso 13 y 14 que el Espíritu Santo son las aras, gloria al Señor. Y sabe lo que significaba el tener las aras, era tener una garantía. Él le garantiza a usted la victoria, bendito sea el Señor. Es garantía, porque las aras era algo que se entregaba, era como una garantía que se entregaba cuando se iban a casar. Oh, gloria al Señor. Es decir, que el Espíritu Santo es garantía para usted y para mí, bendito sea el Señor. Tenemos asegurada la victoria de Dios, bendito sea el Señor. Y Él también es el consolador. Santo es el nombre del Señor. Quiero decirle, hermanos, que muchas veces nosotros estamos limitados porque no conocemos las ilimitaciones de Dios. Bendito sea el Señor. La Biblia nos declara que Él hizo concebir a una virgen llamada María cuando nadie la había conocido, cuando nadie había estado íntimamente con ella. Dice la palabra de Dios que el Dios se le apareció en forma de ángel, bendito sea el Señor, y le dijo: he aquí que concebirás un hijo, gloria al Señor, y su nombre será Jesús, porque Él salvará al mundo, bendito sea su nombre. He aquí que el Espíritu Santo es también, gloria al Señor, Él sabe hacerlo, oh, gloria a Dios, a alguien, bendito sea el Señor. Él hace concebir a una virgen, bendito sea el Señor. La Biblia dice en Lucas capítulo 1 verso 26, dice que al sexto mes se le apareció el ángel Gabriel. Fue enviado de Dios a una ciudad llamada Nazaret, y la Biblia dice
dice que allí él le dijo: tú vas a encontrar a un varón llamado José, que es de la casa de David, y él está desposado, comprometido con una virgen que se llama María. Lucas 1, 26 al 35. Y dice la Biblia en el versículo 28: y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y ella le preguntó, cuando él le dijo cuál era el propósito, ella le dijo: ¿cómo va a ser esto? Pues yo nunca he estado con un hombre. Y dice el versículo 35 que el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea que el Espíritu Santo nos hace concebir, bendito sea su nombre. Usted dirá: pero solamente fue a María. Ella tenía un propósito especial. Ella era santa y ella tenía un propósito especial. Quiero decirle que tú concibes muchas cosas que no son solamente tus hijos. Concibes planes, pero esos planes solamente a través del Espíritu Santo pueden ser realidad. Bendito sea el Señor. Concibes ideas, el Señor te da sabiduría. Concibes muchas cosas, pero muchas veces no tienes propósito porque no has sabido el Dios que tú sirves. Si Él hizo que María tuviese un hijo, ¿qué no podrá hacer el Señor? ¿Cuál es el impedimento? ¿Cuál es lo imposible para Dios? Si Él hizo concebir a María. Y dice la palabra de Dios que aún el Señor, a una mujer estéril y en edad avanzada llamada Elizabeth, y su esposo Zacarías, eran dos personas avanzadas en edad. Ellos eran considerados viejos. Elizabeth había perdido toda la esperanza de tener un hijo, y la palabra de Dios nos dice en ese Lucas capítulo 1 versículo 5 en adelante, dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová fue a aquel lugar y le dijo a Zacarías, un sacerdote, siervo de Dios, cuando él entró a hacer el servicio del sacerdote, dice que se le apareció allí el ángel de Dios y le dijo que su esposa iba a concebir, y se le apareció un ángel del Señor puesto de pies en el lugar del altar a la derecha del incienso. Y dice que Zacarías se turbó y le dijo, y les fue sobrecogido de temor. Y dice la palabra de Dios que el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Parece ser que Zacarías estaba diciendo: estoy viejo, a punto de morir y no tengo descendencia. Estoy viejo, a punto de morir y no tengo hijo. Bendito sea el Señor. Pero Dios escuchó la oración de Zacarías y contestó la petición, aunque Elizabeth parecía haber sobrepasado todo el tiempo que era necesario. Dice la palabra de Dios que ella concibió, y no concibió un hijo que no fuera conocido. Ellos fueron los padres de Juan el Bautista. Gloria al Señor. Dios es capaz aún de una persona que no tiene esperanza hacerle, oh gloria al Señor, recibir alegría, recibir esperanza. Él lo hizo con Abraham y con Sara. Para la Biblia declara que Sara aún no tenía lo que le llamaban las reglas, la menstruación, lo que la gente cree que es lo que hace concebir a la mujer. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios que aún siendo ella vieja, Dios le dijo: Abraham, yo te he prometido que tu descendencia será incontable como la arena del mar. Y dice la palabra que estando Abraham casi
y de 100 años. La Biblia declara, y Sara de 90 años. Dice la palabra de Dios que concibieron y tuvieron hijos, porque Dios es Dios y Dios no obedece las reglas que la ciencia, el ser humano, la biología, la fisiología indican, porque Él es Dios y Él hace como Él quiera, cuando Él quiera. Si tú le crees, la palabra dice, si tienes fe como un grano de mostaza, le vas a decir a ese monte, quítate de aquí y échate a la mar. Nada es imposible para el Dios que servimos. Nada es imposible. Bendito sea su nombre. Y dice la palabra de Dios que al tiempo llegado, dice la palabra de Dios, vino la palabra sobre aquella mujer Elizabeth, y dice la palabra que aún Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo antes de nacer. Bendito sea el Señor. Si tú eres un hombre fiel, tu mujer es fiel, se han casado, bendito sea el Señor, y han vivido una vida en santidad, la Biblia dice que aún tu generación es santificada. Bendito sea el Señor. O sea que no es cualquier cosa. Ser cristiano no es cualquier cosa. Aún tus generaciones pueden ser santificadas y benditas en Dios. Y dice la palabra que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo antes de nacer. Bendito sea el Señor. Lo dice el libro de Lucas, capítulo 1, verso 15. Dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún antes, desde el bien de nacer, desde el vientre de su madre. Fíjese usted que Juan tenía un destino, él tenía un propósito, él tenía algo que cumplir. Bendito sea su nombre. O sea que Dios puede hacer cosas grandes. Usted me dirá, hermana, pero es que eso está en la Biblia. Eso Dios tenía propósito. Hermanos, la Biblia dice en el libro de los Hechos, es uno de los libros que esa carta nunca se cerró, no tiene conclusión, no tiene fin, hermanos míos, porque el libro de los Hechos se está escribiendo todavía hoy. Bendito sea el Señor. Usted me va a decir, es que mis hijos no van a ser Juan el Bautista, pero tus hijos pueden ser unos grandes profetas y evangelistas que Dios ha escogido para este tiempo. Bendito sea el Señor. Dios tiene propósito con hombres y mujeres en todo lugar, y depende de lo que tú declares sobre tus hijos. Aunque tú lo veas perdido, tú puedes decir, eres profeta de Dios, y lo que tú declaras con tu boca, el Señor lo hará si tú lo crees en tu corazón. Bendito sea el Señor. Amado hermano, lo que pasa es que nosotros estamos limitando al Dios que servimos. Y me gusta mucho escuchar ese coro que dice, mi Dios no es chiquito, eres tú que lo pones así. No, mi Dios no es chiquito, eres tú que lo pones así. El Dios que servimos es un Dios grande, Él es un Dios poderoso, Él es un Dios ilimitado, y Él hace ilimitadas cosas para nosotros. Bendito sea su nombre. Dice la palabra de Dios que Él llenó a Juan el Bautista antes de nacer del Espíritu Santo. Y fíjese si lo llenó desde antes de nacer, que la Biblia declara que Juan ni siquiera tomaba vino, no tomaba sidra, no se contaminó, hermanos míos. Y aún los alimentos que él utilizaba, eso era una dieta rigurosa, porque él, hermano, sabía que él había sido traído con un propósito. Yo quiero decirte que quizás tú pensarás, esto es imposible, esto no es posible en este tiempo. ¿Cómo yo voy a hacer que mis hijos no anden en vino, en drogas, en alcohol y todas esas cosas? Si tú se lo
entrega al Dios que yo sirvo, yo quiero decirte que nada ellos podrán tocar. Si tú se lo entregas a Dios, bendito sea el Señor. Y yo quiero que tú lo creas, bendito sea el Señor. Yo puedo dar testimonio de que es posible vivir una vida en santidad, una vida entregada a Dios desde tu niñez hasta tu muerte. Dios es real, hermanos míos, y muchas veces el mundo nos va a tentar, el pecado nos va a tentar, pero cuando tú siembras una palabra y crece en tu corazón, el Señor va a hacer la obra. Bendito sea su nombre. Y las funciones del Espíritu Santo son ilimitadas, bendito sea el Señor. Son ilimitadas lo que Dios hace a través del Espíritu Santo. Es por eso que el Señor dijo: me voy y no los voy a dejar huérfanos. Él dijo, fue Jesús que dijo: yo me voy y no los voy a dejar huérfanos, oh hermanos míos, sino que voy a enviar el Consolador, el Espíritu de verdad, bendito sea el Señor. El Espíritu Santo es quien cumple en esta tierra las funciones que hacía Jesús cuando Él estaba en la tierra. Él está cumpliendo el propósito. El Espíritu Santo no solamente es aceite, no solamente es fuego. La Biblia declara que es agua viva que salta para vida eterna. Él es agua viva, Él es agua viva. Él te llena de gozo, Él te llena de paz, Él te da consuelo. Bendito sea su nombre. Dios es bueno, aleluya. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo, si usted lee en el verso 8 y 9 del Evangelio de Juan, dice la palabra de Dios que cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado. Es el Espíritu Santo que trae convicción. Es el Espíritu Santo que redarguye, que corrige el pecado, que rechaza el pecado. Cuando usted se siente afligido por algo que usted hizo, por algo que usted dijo, yo quiero decirte que eso se llama convicción. Y la convicción es un convencimiento del Espíritu Santo con el único propósito de traerte a Dios, de que tú te acerques a Dios. El verso 8 y 9 dice: y Él convencerá al mundo de su pecado. Gloria al Señor. Es decir, que aunque tú no creas, cuando tú sientes ese pesar, es el Espíritu Santo que está obrando en tu vida. Él también es consolador. La Biblia dice en el Evangelio de Juan 14 y el versículo 16 que Él es quien nos consuela, es nuestro consolador. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra en el capítulo 16, el verso 13, dice que Él nos guía a toda verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, Él nos guiará a toda verdad. El Espíritu Santo es quien te hace recordar todo lo dicho por Cristo, por los profetas, por los líderes de la iglesia. La Biblia dice en Juan capítulo 14 verso 26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso le decía Jesús. Oh, hermanos míos, cuando tú piensas que tú no vas a recordar la palabra, oh, mucha gente a veces que sale a hacer trabajos personales, a hablarle a un amigo, a hablarle, yo quiero decirle, y siempre lo doy por testimonio, que a veces la gente ven a uno y dice: no, porque ella es pastora, ella está dedicada a esto, pero uno no tiene una memoria que uno puede recordar todas las cosas. Pero dice la palabra de Dios que cuando nosotros abrimos nuestra boca, el Señor nos recuerda toda la verdad.
Y yo recuerdo en lugares donde yo prediqué la palabra de Dios. Muchas veces fui confrontada por personas y la gente decía: oh, pero cuánto conocimiento de la palabra de Dios. No es conocimiento, sino más bien, aunque usted conozca y estudie la palabra, pero hay momentos en que su memoria no le va a decir a usted: se encuentra en tal sitio esta palabra. Pero cuando usted tiene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te recuerda y te indica el lugar preciso donde está la palabra. Y en ocasiones la gente se preguntaban cuál era la memorización, cuál era la técnica de memorización. Yo quiero decirte que no hay técnica tal. Es el Espíritu Santo que nos recuerda y nos guía a toda verdad. La Biblia dice que Él nos guiará a toda verdad. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Bendito sea su nombre. Él también dice la palabra que en el mismo versículo, en Juan 15:26, dice que Él da testimonio de Cristo. El Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, decía Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo habla a tu corazón, habla a tu vida, bendito sea el Señor. Él no solamente habla de sí mismo, pero Él habla de Cristo. Él habla de la obra de Cristo. Él te revela la obra de Cristo. Él te revela el amor de Cristo en tu vida. Él te dice lo que Cristo desea. Muchas veces nosotros estamos escuchando y hay personas que dicen: oiga, como que me pasó esto, y como que escuchaba una voz. El Espíritu Santo que te está hablando. El Espíritu Santo te habla de Cristo. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo mora en mí. Gloria al Señor. Dice el Evangelio de Juan 14:17: y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. O sea, si tú tienes pecado, si estás en pecado, no lo vas a recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes, dice la palabra, que le conocéis, porque Él mora en vosotros y estará en vosotros. Gloria al Señor. Cuando tú vives una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando tú obedeces al Señor, el Espíritu Santo hace morada en tu corazón. Él vive en ti. Nosotros, dice la palabra, que somos templos del Espíritu Santo. Él no habita en un templo hecho de mano. Él no habita en un edificio. No importa cuán bonito sea ese edificio, cuántas piedras preciosas tenga, cuánto oro le hayan metido a ese lugar. El Señor habita en hombres y mujeres que viven una vida en santidad, porque Él le dijo a la mujer samaritana: la hora viene y ahora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y de tales adoradores solo Dios se agrada. Bendito sea su nombre. Él habita en ti y habita en mí cuando tú vives una vida de acuerdo al Espíritu de Dios. Él, hermano, es ilimitado. Bendito sea el Señor. Él nos hace sobrepasar nuestras limitaciones humanas para vivir una vida ilimitada, llena del poder de Dios, llena de obras y milagros. Cuando leímos la Escritura en el capítulo 5 del libro de Hechos, hermanos, hablábamos de sanidades, de milagros, de prodigios, y dice la palabra de Dios que aún con la sombra de Pedro los enfermos serán sanados. El Cristo que yo le sirvo es un Cristo que hace sanidades y milagros. Él es un Dios que abre puertas. Él es un Dios que borra, hermanos, a un récord. Hermanos, porque tengo testimonio de gente que el Señor le ha borrado a un récord, hermanos. No, hermanos, usted dirá: bueno, pero el que hizo lo malo tiene que pagar. Yo quiero decirte que Dios es
es un Dios de misericordia. Él es un Dios que aún eso, Él tiene cuidado de nosotros. Recuerdo una hermana que me decía: hermana, tengo un récord tan feo que me van a quitar mis niños. El ministerio de cuidado de los niños, que le llaman aquí la DPG, le iba a quitar los hijos porque el récord de ella era tan feo. Era un récord de droga, era un récord de alcoholismo, era un récord, hermanos, de accidentes porque andaba alcoholizada en las calles. Y ellos le tenían un caso plantado. Y el caso, dice, estaba en todos los lugares. Ella se iba a Ontario, la provincia de Ontario, allí le aparecía el récord. Ella venía a la provincia de Quebec, allí le aparecía el récord. El récord estaba, porque todo está unido, hermano. Con esto de la computarización, todo, no hay manera de que usted se escape. Y yo quiero decirte que mientras ella me decía eso, nosotros estábamos orando por ella. Y cuando llegó el día en el que ella tenía que irse al lugar, ella tenía que presentarse en la corte, todo parecía perdido, no había esperanza. Yo le dije: vete, que nosotros estamos orando por ti. Y cuando ella se fue, ella vino, su sonrisa era diferente, porque ella decía: si me quitan mis hijos, ¿qué voy a hacer? Pero yo quiero decirte que cuando ella se presentó ante el juez decía: ¿qué fue lo que te trajo aquí? ¿Qué pasó? Aquí me dan un récord, me dan una carta de algo, pero yo no veo ningún récord. No apareció el récord. Hermanos, buscaron en la computadora, no apareció el récord. Buscaron los papeles, no apareció papeles. El juez le dijo: vete a tu casa, yo no sé de lo que te acusa, pero eso parece que no existe, pura mentira. Hermano, era real, porque ella me decía: el día que tuve el accidente, allí estaban mis 5 niños y yo estaba drogada. Ese día me metí en un parque, destruí todo lo que había en el parque, y vino la policía y me dijo: usted está poniendo en riesgo a aquellos niños, así que presa va. Hermano, los récords ella lo había tenido en sus manos, las copias estaban ahí. Ella no fue con abogado, pero ella fue con la esperanza de que Dios hiciera una obra. Los récords, las copias llegaron a su mano. Yo quiero decirte que el Dios que nosotros le servimos es un Cristo vivo, que aunque tú no lo ves, es ilimitado. Aunque tú no lo sientes, es ilimitado. El Dios que le servimos es un Cristo vivo. Dios es real, bendito sea su nombre. Él hace vivir tu vida de una manera ilimitada, bajo el poder de Dios, bajo el Espíritu Santo. No hay límite. Dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 8, el versículo 26 al 29, hablando de Felipe, aquel hombre, aquel evangelista. Gloria al Señor. Dice la palabra que el Señor le dijo, estando este hombre en Samaria, Él le dijo: ve, desciende a Gaza, entre Gaza y Jerusalén. Ahí hay un desierto. Hermanos míos, Dios le envió, el Espíritu Santo le envió al desierto entre Gaza y Jerusalén. Y no solamente lo envió, le dijo: allí tú vas a encontrar un hombre, y lo vas a encontrar en tal y tal forma. Usted lo puede buscar en Hechos capítulo 8, versos 26 y 29. Y dice la palabra de Dios que cuando Felipe descendió, allí había un hombre que era originario de un lugar que se llama Candace. Y dice la palabra de Dios que este hombre, él era un funcionario. Y dice la palabra de Dios que era etíope. Y dice la palabra de Dios que él leía el profeta Isaías. Pero dice la palabra de Dios que Dios lo llevó a Felipe al desierto a predicarle a aquel solo hombre, a explicarle las escrituras. Pero dice que él le explicó las escrituras y el hombre aceptó la palabra. Y dice la palabra de Dios que tan pronto, porque Felipe, hermanos, estaba en Samaria predicando el evangelio. Y dice la palabra de Dios que tan pronto el Señor terminó de hacer la obra en aquel hombre, la Biblia dice que el Espíritu de Dios transportó a Felipe a otro
con una gran rapidez. Lo dice el verso 39, el capítulo 8 del libro de los Hechos, verso 39. Dice que Felipe estaba bautizando al hombre, y cuando Felipe descendió y bautizó al hombre, dice el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y aquel hombre no le vio más y siguió gozoso su camino. Yo quiero decirle que el Espíritu Santo es tan ilimitado que Él también nos transporta en espíritu de un lugar a otro. Pero no solamente eso, hermanos míos. Usted va a decir, hermana, pero es que estamos hablando de transportaciones. Eso como que me suena como a algo brujería o algo así, porque existen cosas que parecidas. Pero la Biblia me declara, me habla de un Elías que le fue levantado en un carro de fuego, en un torbellino, en un carro de fuego. Y si Dios levantó a Elías en aquel entonces, ¿qué no hará Dios en este tiempo que ha descendido el Espíritu Santo a la tierra? Si Dios levantó a Elías en un carro de fuego, ¿qué no podrá hacer el Señor en este tiempo? La palabra de Dios también me habla de un Enoc que dice la palabra de Dios que no vio la muerte, sino que fue traspuesto porque Dios lo llevó. Bendito sea el Señor. Amado hermano, ¿qué no puede hacer el Señor? La Biblia me habla de un Moisés que también la palabra de Dios nos habla en el libro de Apocalipsis. O sea que Dios se lo llevó. Amado hermano, ¿qué no puede hacer Dios contigo? ¿Qué no puede hacer Dios contigo? Usted me dirá, hermana, pero es que no, eso no es posible. Porque si algo así, un cristiano practica algo así, lo van a tildar de brujo. Recuerdo yo una hermana, líder de oración. Esta mujer estaba atravesando. Usted sabe, la ciudad de New York es una ciudad sumamente peligrosa. Y ella decía como testimonio, ella decía, en un momento tenía yo que cruzar donde había unos pandilleros, y eran dos pandillas y se estaban disparando, y yo tenía que cruzar por allí. Y dice ella, ¿sabe lo que yo hice? Ella es líder de oración de nuestra iglesia allá en la ciudad de Nueva York. Ella dice, ¿sabe lo que yo hice? Orar a Dios. Porque yo tenía que cruzar por ese lugar. Porque hay lugares en la ciudad de New York donde usted no puede entrar. Y usted me dirá, hermana, usted conoce, yo viví ahí, hermanos, y yo sé lo que le estoy hablando. Hay lugares donde usted no va a entrar, ni la policía entra, porque son territorios, hermanos míos. Y dice ella que cuando ella pasó, allí estaba la balacera que parecía, y las balas le pasaban, pero nadie la vio. Nadie la vio, y ella pasó, y ella tenía que pasar ese lugar. El Espíritu Santo también sabe hacer coraza, nos hace invisible, nos guarda, nos protege. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos en lugares difíciles, peligrosos, no porque nosotros estemos ni amemos el peligro, sino porque tú te encuentras en dificultad. Sales de tu trabajo, te encuentras en una balacera. Sales, hermano, de un lugar y tienes que pasar donde tú sabes y tú estás mirando que están atracando a otro, están golpeando a otro, y tú sabes que tú tienes que pasar por ahí porque tienes que ir a tu casa. ¿Cuántos de ustedes han estado en lugares así? Y usted le clama a Dios y le dice, Señor, aquí va Débora. Señor, aquí va Ana. Señor, aquí va María. Aquí va, hermano. Y tú le dices, Señor, llévame en paz. Yo no sé si tú lo has hecho, pero yo lo he hecho. Yo he estado en lugares donde no se ha podido pasar, donde no se ha podido caminar. Y yo quiero decirte que yo he clamado y le he creído al Señor, y el Señor ha hecho la obra. Quizás tú te encuentres y encuentres, oh, esto es como algo increíble. Déjame decirte, hermano, yo tengo 24 años de casada, pero quiero decirte que antes de yo casarme, yo predicaba la palabra de Dios, y yo iba a todo lugar
Y lo que yo tenía que hacer lo hacía. Y yo vi la mano de Dios librarme de muchas situaciones. Y si comienzo a darle testimonio de situaciones que yo viví, de lugares donde los cuales yo prediqué, hermanos míos, yo no terminaría hoy en día, porque yo le creo a un Cristo vivo, un Cristo que guarda, un Cristo que protege, un Cristo que está contigo. La Biblia dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si tú crees eso, eso es palabra de Dios. El ángel de Jehová está contigo. Bendito sea tu nombre, oh Dios. El ángel de Jehová nos defiende. Hay gente que dice: mira, hermano, en una ocasión yo estaba en un lugar y alguien entró. Esa persona, hermanos, yo le puedo decir, le puedo dar testimonio, le puedo decir muchas cosas, pero no vine aquí a hablar simplemente de mí. Yo quiero hablar de lo que Dios puede hacer. Yo quiero hablar del Espíritu Santo. Yo quiero hablarte del Cristo que yo le sirvo. Y recuerdo que en una ocasión alguien me decía, estando yo soltera, me decía: hermana, él estaba interesado en mí, pero tenía malas intenciones. Y un día él se dirigió y él fue con el propósito de él ir al lugar donde yo estaba. Y quiero decirte que cuando él se acercó en ese día, hermano Pavón, yo me acuerdo como ahora, porque ese día yo me levanté en ayuno y oración. Ese día yo me levanté en ayuno y oración. Y yo quiero que usted sepa que cuando ese hombre llegó y se me acercó así, él me preguntó que los que estaban conmigo, los dos que estaban conmigo, y yo estaba sola. Yo no lo veía. Y yo me río porque hay por ahí un predicador de esos de redes, que él dice que él ayunaba y oraba. Y él le decía: Señor, ¿y cómo que los endemoniados ven lo que yo no veo? ¿Sabe por qué? Porque yo no sabía que yo tenía dos guardas alrededor de mí. Y él dijo: esos dos que están contigo. Y después como que le vino como el cassette, el CD, el cliché. Porque mi hermano, hace 24 años. Y yo quiero decirte que cuando en un momento determinado, él entonces se queda mirándome y me dice: tu rostro resplandece. Digo yo: estoy en ayuno, le dije a él. Entonces él entendió y me dijo: mi abuela me había hablado del Espíritu Santo. Su abuela era cristiana, pero era un maleante, hermanos. Y mire, hermanos, ¿y sabe qué? Él entonces lo que hizo fue, me dijo, me habló, pero yo no sabía que era así. Yo le dije: el ángel de Jehová está conmigo. Yo no lo veía, hermano, pero yo sabía que el ángel de Jehová estaba conmigo. Él no quería, hermanos, entender esto, porque a veces usted predica, le predica a su familia, a sus hijos, y ellos no quieren reconocer lo que Dios puede hacer. Pero cuando yo le hablé a este hombre, inmediatamente él supo y dijo: mi abuela me había hablado de esto. Ahí yo le dije: entonces tienes una abuela cristiana, ¿y qué haces tú? No estaba sirviendo al Señor, solamente en su mundo, porque a veces la gente se aleja de Dios. Pero él decía que él veía dos a mi alrededor. Hay un predicador, y si usted quiere, usted lo puede buscar. Yo le puedo decir que él decía: yo ayuné y oré, tuve 3 días de ayuno y oración, y cuando quisieron atracarme en la calle, el que se me acercó a mí decía: y esos que están contigo, hermano. Él decía: pero que yo ayuné. ¿Cómo que un endemoniado está mirando lo que yo no veo? Porque el ángel de Jehová, Dios le abre los ojos al que no conoce, para que vean que Dios está con nosotros. Yo quiero decirte que recuerdo, tengo una amiga que fue líder de oración en mi iglesia local donde yo crecí. Y ella tenía una situación, un problema grave. Y es que ella estaba casada con un hombre que no era cristiano. Y su esposo no era cristiano. Y su esposo andaba en la calle y hacía cuantas fechorías él podía hacer. Pero no solamente eran las fechorías, sino que llegaba a la casa con maltratos. Y ella comenzó a orar. Y ella comenzó a buscar la presencia de Dios. Y Dios es tan maravilloso
que el hombre llegó a una situación donde le decía: por favor, no te arrodilles, porque el ángel de Jehová peleaba con él, el ángel de Jehová la guardaba, el ángel de Jehová la protegía, el ángel de Jehová evitaba que ese hombre le pusiera la mano arriba, porque Dios es real. ¿Sabe lo que pasó? Lo que terminó, que el hombre se convirtió y comenzó a servir a Dios en espíritu y en verdad. Y yo quiero decirte que su casa conoció a Dios, bendito sea el Señor, porque había una mujer que le había creído a Dios, que oraba, que ayunaba y que clamaba. Él, cuando iba a salir, ella le decía: Dios te bendiga, te vas ahora. Y ella decía: está bien, no te preocupes, aquí me quedo llorando por ti. Y cuando ella doblaba su rodilla, él se devolvía: por favor, no te arrodilles. Pero ¿sabe qué? Porque podía salir, él podía tener planes, la mujer podía estarlo esperando y él no podía hacer nada, porque Dios estaba allí. Dios no lo permitía. Y es que Dios es real. Él es ilimitado. Él es ilimitado. Él no solamente nos cuida, nos dice: habla en lengua, danza, brinca, gózate. No, Él también cuida lo tuyo, tu casa, tu esposo, tus hijos. Él cuida lo que Él te ha entregado. Bendito sea el Señor. Es decir, que Dios que nosotros servimos es un Dios ilimitado. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra de Dios que cuando Felipe subió del agua, después de haber bautizado a este hombre, dice que el Espíritu de Dios lo transportó y lo llevó. Bendito sea el Señor. Lo llevó a aquella ciudad de Cesarea para predicar en otro lugar. Bendito sea el Señor. El Dios que nosotros le servimos nos ha dejado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra y es real. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo no solamente nos da dones del Espíritu, Él nos da visiones. La Biblia dice en el libro de Joel, capítulo 2, verso 28, hay una promesa de Dios y Él dice que Él iba a derramar de su Espíritu Santo. Y dice que vuestros jóvenes iban a soñar sueños y vuestros ancianos verían visiones. Y la Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 10, nos habla de un Pedro que vio visión. Y la Biblia dice que cuando él estaba en ayuno y oración, Pedro tenía 3 días en una azotea ayunando y orando. Y dice la palabra de Dios que allí el ángel de Jehová le dio una visión y le dijo que todo lo que él creó, nada era inmundo, y lo mandó a casa de Cornelio para que él pudiera ministrarle a Cornelio. Bendito sea su nombre. Los judíos consideraban a los que no eran judíos como inmundos, pero Dios le dio una visión a Pedro y le dijo: no llames inmundo lo que yo creé. Dice la palabra de Dios que cuando Pedro pensaba en la visión, capítulo 10 del libro de los Hechos, versos 19 al 21, le dijo el Espíritu: he aquí que 3 hombres te van a buscar. El Señor le había mostrado 3 hombres y él le dijo: levántate y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Hermanos míos, el Espíritu Santo te da visiones de cosas que van a suceder, te da sueños de cosas que van a suceder. Ese es el Dios ilimitado que servimos, donde tú no tienes que ir a ningún brujo, ningún medio, ninguna mujer que te lea la carta, porque Dios es real. Y si Dios quiere revelarte lo que va a pasar, Él te lo revela a ti. Bendito sea el Señor. El Espíritu Santo le reveló a Pedro que fuera a casa de Cornelio y le dijo: ¿sabe qué? Este hombre está orando y está pidiendo. Gloria al Señor. Y fue Pedro y le predicó la palabra
a Cornelio, a toda su casa. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo también nos hace morir la carne, o sea, los deseos carnales, pero también nos da vida, nos da paz. El libro de Romanos 8, 5 al 6 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu de Dios es vida y es paz. O sea que Él da vida y da paz. Gloria al Señor. El Espíritu Santo nos da dones. Lo dice el libro de 1 Corintios capítulo 12, desde el verso 4 hasta el verso 12. Dice la palabra de Dios que allí, hablando de los dones del Espíritu, Él dice que Él da palabra de sabiduría, palabra de ciencia, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua, y aún da interpretación de lenguas. Bendito sea el Señor. Él también dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 12, en el versículo 6 en adelante. Él dice que Él da dones de gracia, de servicio. Él da dones de enseñanza. Él da dones de exaltación. Él da dones de libertad. Él da dones con solicitud. Bendito sea el Señor. Amado hermano, es decir que Dios te da regalos que tú no podrías tenerlo todos. Gloria al Señor. O sea que Dios hace maravillas y prodigios. ¿Por qué? Porque todos esos dones, hermanos, nosotros admiramos los grandes evangelistas, los grandes profetas, los que nosotros estamos viendo que hacen milagros y prodigios. Pero yo quiero decirte que esos dones son dados para la iglesia, y la iglesia eres tú. La iglesia eres tú. Él te puede dar esos dones. Es que tú tienes que buscar el Espíritu de Dios, buscarlo en espíritu y en verdad. Él da ministerios. Bendito sea el Señor. Ay, la gente dice: mira, es que a mí me gustaría ser un pastor, un evangelista, pero los ministerios los da Dios, porque conforme al corazón Dios te va a dar. Como tú le sirvas, Dios te va a dar. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 4 verso 11: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esos son, hermanos, ministerios, y el Señor lo da a través del Espíritu Santo. Es decir, hermano, que el Dios que nosotros le servimos es un Dios ilimitado. Nosotros lo estamos limitando. La iglesia de hoy está limitando a Dios. Hermanos míos, el Señor, dice la palabra de Dios, que le dijo a Pedro: vete a casa de Cornelio. Pero el Espíritu Santo está grande, es tan grande y es tan ilimitado que Dios aún da direcciones. Él le dijo a Ananías: vete a la calle del pescado. Hasta le dio la calle. Le da las direcciones y le dice a dónde tiene que ir. ¿Por qué? Porque había un hombre llamado Saulo, que luego fue llamado Pablo, que Dios lo había derribado y lo había postrado por 3 días ciego. Y el Espíritu Santo le dijo a Ananías: vete a la calle del pescado, aquella casa. Allí hay un hombre que se llama Saulo, y tú vas a ir y vas a poner las manos sobre él, porque él va a recibir la vista y él va a ser instrumento escogido para Dios. Yo quiero decirte que Dios da direcciones. Yo quiero decirte que Dios da direcciones. Yo creo que aquí no hay mucha gente que lo cree. Yo quiero decirle, y termino con esto. Yo quiero decirle, hermano, que aquí había una mujer que ella se crió de la misma ciudad donde yo nací. Ella es de la misma ciudad donde yo nací. Y ella creció en la misma iglesia donde yo crecí. Y yo quiero decirte que yo tenía años que no la veía. Años que no la veía. Y esa mujer vino aquí, a este país.
pero su propósito era un propósito totalmente fuera de la voluntad de Dios. Ella no era cristiana. Su madre era cristiana, o es cristiana. Su madre es cristiana. Su madre es una mujer de oración. Pero esta mujer se había alejado de Dios completamente. Se había lanzado su vida totalmente al pecado. Y su madre, que es cristiana, cuando oyó que ella vino para acá a ganarse la vida como de cualquier manera, ella estaba dispuesta a lo que fuera. ¿Sabe qué le dijo su madre? Busca a Débora. Ese es mi nombre, lo que no me conoce. Busca a Débora. Ella vive en Canadá. Su madre no tenía mi teléfono. Su madre no tenía mi dirección. Su madre no sabía nada de mí. Ella nada más sabía que vivía en Canadá. Y la hija de ella, al ver la ignorancia, le dijo: mamá, tú no sabes lo que es Canadá. Es un país enorme, es el segundo país más grande del mundo en territorio. ¿Y sabe qué? ¿Qué va a pasar si dónde yo voy a encontrar a Débora? Porque ella se crió en la misma iglesia, cantábamos juntas, hermano, pero se había alejado de Dios y tenía planes para vivir aquí como le diera la gana, como ella quisiera. ¿Y sabe qué? Su mamá dijo: yo voy a orar a Dios y tú la vas a encontrar. Y comenzó a orar. Es mi amiga, hermanos. Y comenzó a orar y a pedirle al Señor, porque su madre sabía que su hija estaba perdida totalmente en el pecado, haciendo lo que ella nunca le enseñó. Ella le había instruido en el Evangelio. Y su hija se había alejado totalmente del Señor y quería vivir una vida totalmente como que nunca había conocido a Dios. Y yo quiero decirte, amados hermanos, que estaba yo un día, en ese día yo me levanté, oré y le pedí al Señor que me dirigiera, y yo cogí, me fui para mi trabajo. Estaba trabajando, pero yo acostumbro que hay días que yo estoy orando y ayunando delante de Dios. Ese día me fui en ayuno. Y cuando me siento así en mi trabajo, escucho una voz que me dice: sal de ahí. Cuando yo escuché esa voz, hermano, yo sabía que era el Espíritu Santo. La voz me dijo: sal. Y yo llamo a mi jefa y yo le digo: mire, me voy. Me dice: ¿qué te pasa? ¿Estás enferma? No. ¿Te sientes mal? No. ¿Qué te pasa? Tengo que salir ahora. El Espíritu Santo me dijo que saliera. La jefa era hindú. Imagínense usted decirle: el Espíritu Santo me dijo que saliera. Así una hindú. Y yo quiero decirle, hermanos, yo salí. Y yo solía tomar el autobús que yo tomaba. Yo lo tomaba a mi derecha. Pero ese día yo me dirigí, yo dije: seguro el Espíritu me está diciendo que regrese a mi casa. Y yo iba caminando hacia la parada. Pero escuché nuevamente la voz que me dijo: no es por ahí. Yo dije: pero yo me voy siempre hacia la derecha. Yo salgo de mi trabajo, doblo a la derecha y ahí mismo hay una parada. Dice: no es por ahí, dobla a la izquierda. Entonces yo cogí hacia la izquierda. Pero cuando llego a la esquina, me dice: ahora dobla a la derecha. Y yo voy a la derecha también. Hermano, yo no sé si usted ha experimentado eso, pero el Espíritu Santo es una persona que le habla. Por eso nosotros debemos de ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Cuando yo hago así, hermanos, y doblo hacia la derecha, yo veo que hay una mujer allí dando saltos y brincos y gritos, hermano. Pero yo tenía tantos años que no la veía, que yo ni la reconocía. Y ella gritaba y gritaba. Entonces se me acercó y me hizo así. Me dijo: ay, Débora. Cuando ella me dijo: ay, Débora, yo dije: me conoce. Pero yo no la había visto, porque usted sabe que aquí uno anda como disfrazado con todas estas cosas arriba. Cuando ella se quitó el sombrero que ella traía en puro invierno, entonces yo le dije: ay, Victoria, ella se llama. Y me dice ella: ¿tú has hablado con mi mamá? Digo yo: no.
Y entonces, porque yo ni siquiera, hermanos, yo tenía tantos años que yo ni siquiera conversaba con su mamá, que no había posibilidades. Entonces ella me dijo, mi mamá me dijo, ella te va a encontrar. Su madre le había dicho, ella te va a encontrar. Mire lo que es una mujer de fe, de oración y de Espíritu de Dios. El poder de Dios es ilimitado. ¿Sabe qué, hermanos? Yo la encontré y yo la traje a la iglesia. Ella se reconcilió con el Señor y ella todavía hoy en día está sirviendo a Dios, porque aquel encuentro fue suficiente para que ella viera que el poder de Dios es más que suficiente para dirigir tu vida, dirigir tu casa, dirigir tu familia. Solo el poder de Dios lo puede hacer. Él es suficiente, Él es ilimitado y no hay poder sobre esta tierra que lo pueda hacer. Yo no estoy hablando de una mujer de oración que se sienta en una computadora, que mire el Facebook, que se comunica. No había manera de que esta señora se comunicara conmigo, pero ella le dijo, ella creía en un Dios que era posible, que podía transmitir el mensaje, y el Espíritu Santo me trajo el mensaje. Hoy en día esta mujer sirve a Dios. Nada es imposible para Dios. Yo puedo darle más testimonio de las obras que Dios hace, porque el poder de Dios es ilimitado. Nosotros, hermanos, lo que necesitamos es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay algo que usted debe de orarle, y es decirle al Señor, Señor, hazme sensible a la voz del Espíritu Santo. Hazme sensible a la voz del Espíritu Santo, porque si tú puedes escuchar la voz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Pero quiero decirte, y termino con esto, que para que tú tengas el Espíritu de Dios, Él no habita en templo hecho de mano, Él mora en ti. Pero si tú limpias tu vida, ordena tu corazón, vives una vida apartado del pecado. Ay, hermana, pero es que yo tengo debilidades. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. La maldad, hermano, toda maldad es pecado. Así que apártate del pecado y el Espíritu Santo va a morar en ti, va a vivir contigo, te va a guiar, va a dirigir tu casa, va a dirigir tu familia, le va a hablar a tus hijos, le va a hablar a tu esposo, le va a hablar a tu esposa. El Espíritu Santo va a evitar que ellos sigan una vida alejada de Dios. Yo quiero invitarte en esta hora. Yo quiero invitarte en esta hora. Tú quieres al Señor, tú quieres ese poder, tú quieres ese Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. ¿Tú lo quieres? ¿Lo quieres? Él está aquí. Pase al frente, hermano. Pase al frente. Vamos a orar. Vamos a orar.